Yo recuerdo que cuando yo tomé mi primera clase de computadoras, mi preocupación era de que el éxito que yo iba a tener en ese campo iba a depender de cuán bien el primer maestro que me diera la primera clase introdujera esa nueva herramienta que se llamaba computadora. Alguna gente tiene la suerte de que tiene buenos maestros que hacen esa transición y son increíblemente exitosos en ese campo. Otras personas se les hace muy difícil y se limitan solamente al uso de la computadora como herramienta de búsqueda de información y demás. Este video de cálculo tiene ese mismo propósito. El propósito es que si usted nunca ha tomado ninguna clase de cálculo o si ya empezó a tomarla y como que no entiende exactamente de qué es lo que se trata la cosa, este es el video que usted tiene que ver porque cálculo es algo totalmente distinto, pero en otro aspecto es un paso adicional a lo que ya usted ha aprendido en otras matemáticas como álgebra, trigonometría y o precálculo. El cálculo le permite hacer cosas que con álgebra serían sumamente difíciles y la gran mayoría de ellas serían imposibles. Así que ese es mi objetivo en este video, es que usted pueda hacer esa transición de las que son las áreas elementales de la matemática a esta área más avanzada que se llama cálculo. Así que con eso en mente lo que vamos a hacer es presentar una serie de situaciones, de problemas reales que se confrontan en nuestro mundo real cada día. Vamos a ver cómo el álgebra puede trabajar con esas situaciones, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, vamos a ver cómo el cálculo coge el batón para entonces llevarnos a un área de la matemática que trata de describir cómo realmente es el mundo donde vivimos. La manera en que lo vamos a hacer es que vamos a presentar primero la situación en una introducción y luego vamos a poner al lado izquierda de la pantalla cómo trabajamos la situación en álgebra y en otras matemáticas elementales y cómo trabajamos la situación en el cálculo. Quizás el más común de esos problemas es el de la velocidad, específicamente el de la velocidad instantánea. Por ejemplo, suponga que usted se está desplazando de un lugar a otro en un automóvil y que recorre una distancia de 100 kilómetros en 60 minutos, o sea, 100 kilómetros en una hora. Yo podría decir que la velocidad, o en este caso, digamos, la rapidez a la que me desplacé, es la distancia que recorrí entre el tiempo que me tomó. Recorrí 100 kilómetros, me tomó una hora, puedo decir que la rapidez es 100 kilómetros por hora. Y note que estamos hablando de rapidez porque no estamos contemplando en este momento la dirección. Rapidez y dirección sería velocidad. Rapidez solamente es la magnitud de la velocidad. Ahora, ¿quiere eso decir que yo puedo concluir que durante todo ese trayecto yo me desplacé exactamente a 100 kilómetros por hora? ¿Qué tal si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál era la velocidad o la rapidez en un punto B? ¿Sería la misma? ¿Serían 100 kilómetros por hora? Bueno, la respuesta a eso es que podría ser, pero lo más probable es que no va a ser igual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hicimos fue calcular un promedio usando solamente dos puntos de data. Por ejemplo, en este caso usamos como referencia el punto inicial y el punto B, y eso me da que la magnitud de la velocidad promedio entre esos dos puntos es 114 kilómetros por hora, que es un poco superior a los 100 kilómetros por hora que calculamos para todo el recorrido. Hace unos cuantos cientos de años, cuando todavía no se había desarrollado el cálculo, eso representaba un problema. Y el problema era que no importa cuáles intervalos yo tomara, nunca iba a tener en realidad la velocidad instantánea en un punto específico, porque siempre lo que estaba haciendo era tomando un intervalo, usando dos puntos. O sea que siempre lo que iba a estar calculando era una velocidad promedio entre dos puntos. Claro está, si yo tomo varios puntos a través de todo el recorrido, pues voy a tener diferentes grados de magnitud.
Esa magnitud en una curva de distancia versus tiempo viene a ser la pendiente de esa curva. Así que de esa manera, si yo tomo diferentes puntos, pues voy a tener una magnitud 1, que es una pendiente 1, una pendiente 2, que corresponde a una rapidez 2, y así por el estilo. Ahora, vamos a suponer que dentro de ese carro yo tuviera una especie de aparato que me pudiera dar tanto la magnitud de la distancia recorrida como el tiempo que tomó y que me pudiera dar esa información para cualquier lugar entre esos dos puntos, entre 0 y 100 kilómetros. Bueno, si yo hago eso y grafico esa información, pues voy a empezar a tener una idea más exacta de cómo ha sido el desplazamiento con respecto al tiempo. Y si yo tuviera una cantidad de puntos infinita, básicamente lo que iba a tener era una curva continua a través de esos dos puntos. Y esa curva lo que me iba a dar era cuál era el desplazamiento alcanzado en un tiempo determinado. Ok, tengo una cantidad infinita de puntos de datos, pero resuelve eso mi problema original, que es el problema de calcular la velocidad o la rapidez en un solo punto específico. No, en realidad no lo resuelve porque el problema no es tanto de datos, sino de métodos. En el álgebra no existe un método para calcular pendiente en un solo punto y de eso es lo que se trata el problema de velocidad. Es un problema de pendiente porque cuando yo divido el desplazamiento que he tenido entre un tiempo específico y tengo que desplazamiento está en mi eje vertical y tiempo está en mi eje horizontal, lo que estoy calculando realmente es una pendiente, así que es un problema de pendiente. Afortunadamente en cálculo sí existe un método y ese método tiene que ver con el concepto de límite. El límite no es otra cosa más que tomar el intervalo más pequeño posible que yo pueda tomar alrededor de un punto. No hay un intervalo más pequeño que ese. Así que hasta cierto punto estoy haciendo lo mismo que en álgebra porque todavía estoy trabajando con un intervalo. Pero lo nuevo en este caso es que estoy trabajando con el intervalo más pequeño posible y el conjunto de herramientas y procedimientos que se necesitan para que ese tipo de matemática sea consistente con todo lo que ya existía es lo que se llama cálculo y en este caso es lo que se llama límite. Naturalmente no vamos a discutir eso ahora porque esta es más bien una lección intuitiva, pero lo empezamos a discutir en una lección que se llama el problema de la tangente, ya que la velocidad es en realidad tangente al punto donde yo esté tratando de calcular la velocidad instantánea. No solamente la magnitud, sino también la dirección de la velocidad. Ahora, ok, ya aprendí que con cálculo puedo determinar la pendiente en cualquier punto de una curva y que eso lo puedo aplicar a algunas situaciones como por ejemplo la velocidad instantánea. Pero, ¿y qué con eso? ¿Qué es lo que es tan importante de este descubrimiento? Bueno, no es solamente la cuestión de que usted pueda calcular la pendiente, sino que pendiente no es otra cosa que razón de cambio de una variable con respecto a otra. Y eso tiene unas tremendas implicaciones porque con esta nueva herramienta usted puede calcular razón de cambio en cualquier instante. Pero es importante que mantenga presente que el protagonista no es solamente el cálculo de la pendiente y la razón de cambio entre variables, sino la herramienta que permite que todo eso ocurra. Y esa herramienta es el concepto de límite. Esa es la piedra angular del cálculo y es la que permite que todo lo que se pueda hacer con cálculo sea posible. Límite es una de esas cosas que aparece en todos los lugares cuando se está estudiando cálculo y es bien importante que usted la aprenda, que la internalice y que la comprenda perfectamente. El concepto del límite no solo es la clave para resolver el problema de la tangente y todas las aplicaciones asociadas a ello, como el caso que recién acabamos de ver de la velocidad instantánea, sino que también es el responsable de resolver otro problema milenario, como lo era el problema del área. Ya en la antigüedad se podrían resolver
problemas de área de figuras que tuvieran bordes lisos. Y eso se hacía cogiendo la figura y dividiéndola en otras figuras más elementales como triángulos y rectángulos y entonces sumando esas áreas. Ahora, ese método no necesariamente era muy efectivo para figuras que fueran amorfas y que no tenían bordes lisos sino curvos. Y aunque yo puedo, por ejemplo, coger una figura como esa y dividirla en rectángulos de un ancho determinado y hacer lo mismo, note que hay partes donde yo estoy sobreestimando el área, mientras que hay otras partes donde la estoy subestimando. Por lo tanto, no es algo muy preciso. Aunque si yo cojo el tamaño de esos rectángulos y los hago más pequeños y quizás más pequeños todavía, o tan pequeños como lo pudiera hacer sin que ese ancho fuera cero, pues entonces yo podría usar ese método para calcular el área exacta. Ahora, resulta que hacer algo tan pequeño sin que sea cero es básicamente el concepto de límite. Así que yo puedo usar el concepto de límite unido al viejo sistema de calcular áreas para entonces calcular el área de figuras amorfas y el área bajo cualquier curva. Tal y como vimos en el caso de la tangente, el área bajo una curva tiene otras implicaciones. Por ejemplo, si yo tengo una curva de fuerza versus distancia, el área bajo esa curva entre dos puntos es en realidad la cantidad de energía aplicada. De todas las áreas que abarca el cálculo, no fue casualidad que empezáramos con los problemas de la tangente y el área, ya que esos dos son las piedras angulares del cálculo y lo que los une es el concepto de límite. Si usted logra entender y dominar estas tres áreas básicas, no va a tener ningún problema con cálculo de aquí en adelante. Y si no confronta problemas con cálculo, tampoco va a confrontar problemas con las matemáticas superiores que le siguen. Aunque hasta ahora nos hemos concentrado en los problemas del área y la tangente, que son las piedras angulares del cálculo, y en el límite, como la pega que las une a ambas, es obvio que en el cálculo se pueden resolver muchas más cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el trabajar en el cálculo de volúmenes. Ya no solamente estaríamos limitados a figuras que tienen bordes planos, sino que podemos trabajar con todo tipo de figura de borde curvo o plano. Igualmente sucede con el análisis de trayectorias de objetos. Ya no estaríamos limitados solamente a movimientos rectilíneos. En fin, hay toda una gama de nuevos escenarios que se presentan cuando estamos estudiando cálculo y que nos ofrecen una perspectiva más realista, más similar del mundo que nos rodea y menos ideal como es en el caso del álgebra y otras matemáticas elementales.